Bienvenidas y bienvenidos a Respuesta Ciudadana, el programa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, donde resolvemos sus dudas en materia legal y jurídica. Hoy hablaremos de un tema profundamente humano, la adopción. Y es que muchas personas desean brindar un hogar, amor y estabilidad a nuestras niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado del Estado. Pero no siempre es claro cómo hacerlo o existen muchos mitos al respecto. Tan solo el año pasado, jueces y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo concedieron mediante sentencias definitivas al menos 14 adopciones, restituyendo así el derecho de nuestras niñas, niños y adolescentes a desarrollarse en un núcleo familiar en las mejores condiciones. Por ello, hoy responderemos a la pregunta ciudadana: ¿qué se necesita para adoptar en Hidalgo y cómo es el proceso para hacerlo posible? Para abordar este tema tan importante, hoy tenemos una invitada muy especial, la licenciada Laura Karina Ramírez Jiménez, Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia en el Estado de Hidalgo. Procuradora, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida, ¿cómo se encuentra hoy? Bien, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por hablar de este tema tan importante que es la adopción. Muchísimas gracias, Procuradora. Pues para entrar en el tema, no sé si nos podría explicar propiamente qué es la adopción y por qué es tan importante para nuestras infancias que se encuentran en vulnerabilidad. Perdón. Pues la adopción significa incorporar a una niña, niño o adolescente a nuestro entorno familiar como si fuera nuestro hijo biológico, exactamente con las mismas obligaciones que implica tener hijos de manera biológica. Así es la adopción previo a un procedimiento legal. Es importante para mí transmitirles que la adopción es un derecho de las niñas, niños y adolescentes. Es un derecho que tienen haber restituido el simple hecho de vivir en familia. No todas ni todos los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a ese derecho, ya sea por una situación de abandono, por una situación de violencia. Y entonces, la adopción sirve para que estas niñas y niños que ya han sido desvinculados por completo de una familia que los abandonó o que es nociva o que lejos de garantizar su desarrollo adecuado lo ha perjudicado, pues entonces puedan ver restituido ese derecho a través de la adopción. Es importante precisarlo porque tenemos la idea de que adoptar es para aquellos que no tienen hijos e hijas y no es así. Hoy día la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es muy clara en establecer cuál es este principio rector, y el principio rector pues es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Por supuesto. Y propiamente, ¿cuáles serían los requisitos para que las personas puedan acceder a la adopción? En lo particular y en el estado de Hidalgo, la ley para la familia del estado de Hidalgo es la que establece cuáles son los requisitos. Y quiero aprovechar esta pregunta para aclarar, bueno, ¿y el DIF cómo interviene en este tipo de procedimientos? ¿Por qué se tiene que hacer esto en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes? Bueno, pues como lo comentaba hace un momento, justamente la ley general establece que sea un procedimiento que se realiza en todo el país, no solamente en el estado de Hidalgo, a través de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que estamos hablando de niñas y niños que se encuentran al cuidado definitivo del Estado, como bien lo decías. Se trata de niñas y niños que ya no tienen ningún vínculo legal con su familia de origen y por eso es posible la adopción. De tal suerte que lo que hacemos es un procedimiento administrativo desde el sistema DIF a través de la Procuraduría de Protección para preparar y acompañar a las personas que quieren adoptar en el procedimiento jurídico ya ante el Tribunal Superior de Justicia, específicamente ante los juzgados familiares. De tal manera que pues el artículo 208, para ser específicas, de la Ley para la Familia es la que establece lo que deben de cumplir las personas que quieran adoptar. Y en términos generales, pues la verdad es que los requisitos son relativamente sencillos. En el estado de Hidalgo pueden adoptar las personas solteras, pueden adoptar las personas casadas o las personas que vivan en concubinato. La ley establece que se tengan al menos 25 años de edad
y que haya una diferencia de edad máxima de 17 años entre adoptante y adoptado. También establece la propia ley, pues tener recursos económicos suficientes para poder incorporar a uno o más integrantes. No establece un mínimo ni un máximo de ingreso. Eso es importante porque también a veces las personas tienen duda en relación a si debe de tener un mínimo ingreso para poder adoptar. Esto no es así. Se realizan estudios socioeconómicos justamente para verificar la pertinencia de incorporar a otro integrante más a la familia y que haya lo necesario para atender las necesidades, pero también una parte muy importante es el certificado de idoneidad. Este certificado de idoneidad, de acuerdo a la ley general que es vigente en todo el país, pues señala que son justamente las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes quienes emitimos este certificado de idoneidad a partir de una serie de valoraciones psicológicas y socioeconómicas que tratan de identificar pues todas las herramientas necesarias y todas las posibilidades que una familia le pueda brindar para el sano desarrollo y crecimiento de una niña, niño o adolescente. Entonces, como ustedes podrán ver, todo esto está en el marco de la legalidad. El sistema DIF Hidalgo y la Procuraduría de Protección, pues propiamente no inventan el procedimiento de adopción. Fungimos como un acompañante de las personas interesadas en adoptar para ir de la mano, irles acompañando y preparando en este proceso, justamente para que cuando llegue la parte jurisdiccional, es decir, ante la autoridad, ante un juez familiar, que es quien resuelve, pues ya se haya demostrado que cumplen los requisitos que la ley establece, que hayan realizado estas valoraciones socioeconómicas y psicológicas y que sobre todo esto va encaminado a que la adopción sea benéfica para la niña, niño o adolescente del que se trate, porque finalmente ese es el objetivo final. Exacto. En ese sentido, procuradora, ¿cuál es el primer paso que deben de dar las personas que deseen adoptar para llevar a cabo este procedimiento? ¿A dónde tienen que acudir? ¿Qué tienen que hacer? Muchas gracias. Finalmente, como la adopción sigue siendo un tema con muchos mitos, con muchas aristas, se habla mucho de la adopción, pero se habla mucho desde el desconocimiento. Por eso es que el sistema DIF Hidalgo ha implementado una sesión informativa que se realiza cada mes, a finales de mes. Estén atentos de la convocatoria y publicación que hacemos en las redes sociales del sistema DIF Hidalgo a través de las diferentes plataformas. Estamos notificando permanentemente las fechas de estas sesiones informativas, pero por lo general son cada mes a finales de mes. Esta sesión informativa se lleva a cabo en la sala de usos múltiples del sistema DIF Hidalgo, que está ubicado en calle Salazar número 100, en la colonia Centro, en las instalaciones del DIF estatal. Ustedes acuden a esta sesión informativa y ahí vamos a tener la posibilidad de aclarar todas las dudas y de explicar todo este panorama de manera muy detallada para que cualquier persona que quiera conocer del trámite, que esté interesada, que quiera difundir, lo pueda hacer con una información, sobre todo objetiva y legal. ¿Por qué? Porque pues es común que las personas tengamos una idea, ¿no? Preconcebida de qué es la adopción. Pero muchas veces estas ideas están basadas en opiniones o comentarios de personas que han transitado por el procedimiento o bien porque lo escuchamos de alguna persona en la televisión, en alguna película. Yo les invito a que se acerquen y obtengan esta información de manera objetiva, legal, que sepan que todo el acompañamiento y todo el trámite es completamente gratuito. En el sistema DIF Hidalgo y en la Procuraduría de Protección no se cobra nada por este acompañamiento, por esta preparación. Incluye la representación jurídica una vez que se haga el trámite ante el juez familiar, de tal suerte que no tenemos otro interés más que el de restituir el derecho de niñas, niños y adolescentes que han quedado al cuidado definitivo del sistema DIF Hidalgo porque es su derecho y porque es una de las funciones y de las acciones que el sistema DIF Hidalgo lleva a cabo y que justamente es fortalecer familias. Aprovecho también este punto para precisar que no todas las niñas, niños y adolescentes que están al cuidado del sistema DIF Hidalgo en alguno de sus centros de asistencia social son susceptibles de adopción. Es decir, no por el simple hecho de estar en un cuidado en un centro de asistencia social significa que en automático pueden irse en adopción. Significa que hay una razón que amerita su cuidado emergente
generalmente temporal, porque hay una situación de riesgo. Y entonces eso amerita que las niñas y niños estén al cuidado del DIF, pero que ese cuidado generalmente es temporal. ¿Cuándo se vuelve definitivo? Cuando definitivamente hemos agotado que no hay familia o que hay familia, pero que esa familia no es idónea, no es apta para brindarle lo necesario a estas niñas y niños que incluso están bajo este cuidado porque los pusieron en alguna situación de riesgo, porque les abandonaron, porque cometieron un delito grave en su contra, y entonces se quedan a nuestro cuidado de manera definitiva una vez que este vínculo con su familia de origen ha roto. De otra manera, no hay posibilidad de incorporarles a través de la adopción. Por eso es importante esta información. Acérquense, pero si no tienen la oportunidad de ir a estas sesiones informativas, pues estamos en la Procuraduría de Protección de lunes a viernes de 8:30 a 4:30. Ahí estamos disponibles para cualquier duda, cualquier inquietud y que podamos de manera personal y directa poderla brindar. Quien decida emprender el trámite, ahí mismo nosotras entregamos una solicitud en donde ustedes deberán de llenar los datos generales que se solicitan, en donde se explica propiamente el proceso y también una lista de los documentos que están encaminados a acreditar los requisitos que la ley establece. Por ejemplo, un requisito de ley es gozar de buena salud. Por lo tanto, pues nosotras le solicitaremos a las personas solicitantes de adopción un certificado médico. Este certificado médico, pues lo expide una institución de salud pública, ¿no? Y entonces estos son los documentos que van a integrar el expediente y que en algún momento nos servirán para demostrar que estas personas cumplen los requisitos que la ley establece. Entonces, básicamente, el trabajo que hacemos es de equipo y de acompañamiento con las personas que están interesadas en adoptar para que una vez que llegue el punto medular de la determinación jurídica de la adopción, que es ya ante un juez familiar, pues además de la representación jurídica, cuente con un acompañamiento y los documentos necesarios que le ayuden a la autoridad jurisdiccional a resolver, pues porque esto está encaminado a que sea benéfico para la niña, niño o adolescente y que el fin último pues es darle una familia en donde esta niña y niño pueda crecer, desarrollarse y tener todas las herramientas que todas las personas necesitamos en el día a día para la vida, para el desarrollo, para la educación, para, pues en pocas palabras, para cumplir nuestros sueños y ser unas personas pues que sirvan y que sean adecuadas para la sociedad. Por supuesto. Ya nos hablaba de un certificado y de estos peritajes, análisis psicológicos, pero ¿quién lleva a cabo todo este análisis? ¿Quién determina que una pareja o una persona sea apta para adoptar? Ay, muchas gracias por esta pregunta. Ayuda mucho justamente a desmitificar estas ideas que se tienen. Como les decía, el sistema DIF Hidalgo, a través de la Procuraduría de Protección en torno a la adopción, hacemos una parte propiamente administrativa. Y durante esta parte de la valoración, y una vez que se tienen los resultados de la revisión socioeconómica, de los requisitos de la ley y sobre todo de las valoraciones psicológicas en donde se ahonda en las habilidades que va a tener esta familia para, pues creo que la tarea más difícil que tenemos los seres humanos, que es la formación, el cuidado, la educación de las hijas e hijos, entonces se expide ese certificado de idoneidad. Quiero decirles que las valoraciones que se realizan son basadas en pruebas psicológicas que están estandarizadas, que obviamente tienen un soporte científico, que han sido socializadas a nivel nacional y además están aplicadas y realizadas por personal que cuenta con una autorización del Sistema Nacional DIF. Esto es en el ánimo de cumplir pues los preceptos que nos establece en este rubro la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y justamente para poder dar la certeza de que esta valoración es exhaustiva, es cuidadosa y que, pues como ya lo decía, más allá de las creencias religiosas, del estatus socioeconómico, de la orientación sexual o de cualquier otra característica en particular de las personas, lo que busca es encontrar estas herramientas y este potencial de dar amor y dar crianza y educación efectiva a niñas, niños y adolescentes que así lo requieren, de manera definitiva. Por eso,
es que en ello se basa esta idoneidad. Y una vez que la idoneidad está determinada a partir del resultado de todo este análisis, entonces entra un órgano muy importante en materia de adopción, que es el Consejo Técnico de Adopciones. El Consejo Técnico de Adopciones es un equipo multidisciplinario e interinstitucional que justamente tiene por objeto transparentar el proceso de adopción, de tal suerte que si el equipo de la Procuraduría de Protección, encabezado por su servidora, pero complementado con toda el área de atención psicológica, de trabajo social y jurídica, y que participamos en este primer momento, llevamos esta información hacia este órgano que tiene por objeto identificar cuáles son las necesidades y características de las niñas y niños que son susceptibles de adopción, que no tienen ya ningún vínculo familiar con nadie y que justamente estamos buscando restituir este derecho, es este consejo técnico. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que a través de esta opinión experta, interinstitucional y multidisciplinaria, pues se puedan empatar las características y necesidades. Pensemos además en un grupo de hermanos, ¿no? En un grupo de hermanos con diferentes edades, con diferentes necesidades médicas, de atención emocional, que estemos buscando una familia para ellos. Y tenemos pues varias familias candidatas idóneas, pero que por su dinámica, por su constitución, por sus actividades, pues no tengan posibilidades de cuidar a un grupo de hermanos. Bueno, pues entonces el Consejo Técnico se encarga de eso, de revisar los perfiles y las necesidades de las niñas y niños respecto de quienes estamos buscando restituir su derecho a vivir en familia, como de todas aquellas familias que han solicitado la adopción, que han cubierto los requisitos, que han demostrado ser idóneas para ello de acuerdo a la ley, para poder hacer este empate y esta propuesta. El Consejo Técnico es muy importante porque además quienes fungen con esta actividad pues son personas que no tienen un ingreso, no perciben una retribución económica por este servicio. Es un cargo completamente honorario y cuenta con la representación de la persona titular del Tribunal Superior de Justicia, de la Procuraduría de Justicia en el Estado de Hidalgo, de la Comisión de Derechos Humanos, del propio DIF. Entonces, esto le da la certeza a las personas de que es un procedimiento completamente apegado a la ley, completamente transparente, que no media una retribución económica y cuyo único objetivo es encontrar aquellas familias que puedan darle lo mejor a la niña, niño, adolescente del que se trata en particular. ¿Por qué? Porque la realidad de estas niñas y niños que requieren una familia es diversa, ¿no? Hay desde bebés recién nacidos hasta adolescentes que tienen el mismo derecho y tienen la misma necesidad de crecer en un entorno familiar que les cuide, que les proteja, que satisfaga todas sus necesidades, y justamente de este trabajo se encarga ya en lo particular el Consejo Técnico de Adopciones, para que una vez que se ha hecho este análisis le haga la propuesta a la familia idónea. De acuerdo a tu solicitud, de acuerdo a tus características, a tu dinámica familiar, el Consejo de Familia considera, el Consejo Técnico de Adopciones, perdón, considera que este niño, niña, adolescente es ideal y que tú eres una familia que puede cumplir con esas necesidades. Y entonces, dependiendo de la edad de las niñas, niños o adolescentes de que se trate, inicia un proceso de convivencia, de seguimiento para verificar que este vínculo pues sea adecuado, que haya esta confianza, que haya este conocimiento y que si esto acompañado de las psicólogas de los niños y las psicólogas que han acompañado en este proceso a las familias solicitantes de adopción lo ve viable, lo ve adecuado, entonces propiamente proceder a la formalización en el juzgado ante la autoridad jurisdiccional para que se pronuncie al respecto. ¿Por qué? Porque la adopción tiene por objeto crear un nuevo vínculo jurídico con la familia adoptiva. Pero además, no solamente este vínculo se queda en mamá, papá, hermanos, o mamá o papá, ¿no? Dependiendo del caso, sino que se extiende a toda la familia, a los abuelos, a los tíos. En este caso estamos hablando de adopción plena. En Hidalgo y en México únicamente debe haber adopciones plenas. ¿Por qué? Porque esto garantiza de mejor manera la seguridad, le da certeza jurídica, le da protección a la niña, niño, adolescente
Y como finalmente pues nadie tiene comprada la vida y en las relaciones familiares pues siempre hay cambios y siempre hay circunstancias, la adopción plena garantiza que a falta o ante la imposibilidad en determinado momento papá, mamá, alguno de los dos, pues hay otras redes familiares que pueden ser, digamos que corresponsables del cuidado, de la atención y de todo aquello que necesita esta niña o niño en este entorno familiar adoptivo. Que yo, una vez que esto concluya, pues yo ya le quitaría como el apellido, porque la adopción únicamente es la manera, pero el efecto es exactamente el mismo que cuando decidimos tener hijos de manera biológica, porque tiene exactamente los mismos efectos. Solamente es una manera distinta de integrar o de complementar familia, ¿no? Pero el efecto, las responsabilidades, las preocupaciones, pero por supuesto también pues todas las alegrías y todos los logros y todos estos éxitos que se comparten, ¿no? De la educación y la crianza con hijas e hijos, pues finalmente es exactamente la misma. Lo mismo. Claro. Procuradora, y justamente, ¿cuál es la vinculación que tienen ustedes como Procuraduría o como DIF con el Tribunal Superior de Justicia para llevar a cabo el proceso de adopción? En todos los casos hay un acercamiento desde la legalidad. Fungimos y comparecemos ante los juzgados y ante el tribunal en general como parte promovente, en este caso, representante del derecho de esta niña, niño, adolescente, que a través de la adopción verá restituido su derecho a vivir en familia. De tal suerte que, pues una vez que comparecemos ante los diferentes órganos jurisdiccionales, en este caso de la adopción en particular a los juzgados familiares, pues acudimos con nuestro escrito normal, nos nombramos como asesores y representantes del niño y por lo tanto de la familia. Acudimos a cumplir todos los requisitos que la ley establece. Mencionaba al inicio que este servicio también es completamente gratuito para las personas solicitantes y obviamente siempre con todo apego y con toda transparencia, porque pues acudimos ante el órgano que administra la justicia de tal suerte que todas las comparecencias son pues acudiendo en cumplimiento a todos los requisitos que, como ya he mencionado, tanto la ley general como la ley para la familia y el Código de Procedimientos Familiares vigentes en la entidad establece. Esta coordinación pues es permanente, es de respeto y es siempre conocedora y siempre abierta y siempre transparente a toda la información que las diferentes autoridades jurisdiccionales nos requieren. ¿Por qué? Pues porque esto es en beneficio de las niñas y niños. Claro. Procuradora, un comentario muy recurrente cuando hablamos del tema de adopción, que quizá también entra en estos mitos, pues tiene que ver con el tiempo. Entonces, la ciudadanía de repente considera que es mucho el tiempo quizá para llevar a cabo una adopción o se preguntan, ¿por qué tanto el plazo? Incluso también en relación a los trámites, ¿por qué tan complicado? ¿Qué nos puede decir en ese sentido? Muchas gracias. Me encanta esta pregunta y yo siempre a manera de reflexión les digo, si como personas adultas solicitantes de adopción nos parece mucho tiempo cumplir estos requisitos, imagínense el tiempo que ha significado para una niña, niño, adolescente no tener lo necesario desde su familia de origen, ¿no? Todas las niñas, niños y adolescentes deberían tener garantizado su derecho a vivir en un núcleo familiar que les cuide, que les proteja, que haga lo mejor para ellas y ellos. Sin embargo, esto no siempre es así. Y como les decía, puede ser que este cuidado que el Estado asume a través de un centro de asistencia social sea temporal, pero en algunos casos se vuelve definitivo. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos localizada a la familia. Puedo decir con toda certeza que el procedimiento jurídico de adopción es un procedimiento rápido. Claro, debe ser minucioso, debe ser cuidado, explicado por qué. Pero si lo vemos desde el punto de vista procedimental, en realidad es un procedimiento rápido. ¿Qué es lo que tarda en torno a que una niña o un niño pueda haber restituido su derecho a vivir en familia? Justamente resolver esta parte de la disolución del vínculo jurídico que le une con su familia de origen. ¿Por qué? Porque hay otros procedimientos de carácter jurisdiccional que como institución tenemos que agotar, como por ejemplo un juicio de pérdida de patria potestad. Pero, ¿qué pasa si no tengo localizados a los papás? ¿Qué pasa si no
tenemos un domicilio. ¿Qué pasa si comparecen las personas y no le dan seguimiento al procedimiento? ¿O qué pasa si comparecen y están promoviendo incidentes, promoviendo recursos en el ánimo de demostrar algo que desde el inicio, si hubiera sido efectivo, pues las niñas y niños no hubieran acabado en un centro de asistencia social? Aquí es en donde yo quisiera hacer un llamado a la sociedad, porque este procedimiento es el que tarda, pero es la única garantía que tenemos de que la adopción sea legal y sea plena. ¿Por qué? Porque no hay ningún vínculo con una familia que garantice ese cuidado, que siempre es lo primero que vamos a ver, de tal suerte que la adopción es el último recurso. Siempre vamos a privilegiar que el niño o niña pueda estar con su entorno de origen, siempre y cuando haya las condiciones, o con su familia extensa, siempre y cuando haya las condiciones. Y solo que esto se agote, entonces sí podemos hablar de adopción. Pero para llegar a eso, pues obviamente hay muchas cosas que jurídicamente tienen que pasar. Y mientras esto pasa, pues los niños crecen. Y lo cierto es que la gran mayoría de las solicitudes de adopción son respecto de bebés. Y es importante saber que no todos los niños y niñas que se quedan al cuidado del sistema DIF de manera definitiva llegaron siendo bebés. Muchos llegaron a nuestro cuidado teniendo 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues cualquiera de las edades antes de la mayoría, ¿no? De edad. De tal suerte que hay niñas o niños que llegaron al sistema de cuidado especial, pensemos a los 5 o 6 años. En lo que esto se resolvió ya pasaron 2 años, ya tienen 7 años. Y entonces tenemos niños mayores de 6 años, adolescentes, grupos de hermanos, niños con diferentes necesidades y características de las que nadie pregunta o respecto de las que nadie tiene prisa por adoptar. Entonces, a veces también suele ser un doble discurso y justamente aprovecho el espacio y agradezco la oportunidad de hablar de este tema porque creo que tenemos que informar, pero también concientizar de la realidad, ¿no? Y a veces en el imaginario tenemos ideas de la adopción que nada tienen que ver con la realidad. Hoy día tenemos 18 niñas, niños y adolescentes que incluyen bebés susceptibles de adopción y no tengo ninguna familia solicitante de adopción para estos perfiles. ¿Por qué? Porque tienen condiciones de salud, tienen discapacidad, son grupos de hermanos, tienen necesidades específicas y en el imaginario es, ¿por qué tarda tanto? Pero están esperando un bebé recién nacido, sano, de ojos azules, bonito, que yo les garantice que va a ser un buen estudiante y eso, pues como lo digo, solamente en el imaginario. La realidad y las necesidades de las niñas y niños son diversos. Por eso, eh, únicamente podemos controlar el tiempo que implica determinar si eres idóneo o no para adoptar. Lo demás, pues depende de la situación jurídica, en particular de cada niño, niña, adolescente, en qué momento esa situación se resuelve y lo vuelve susceptible de adopción, en qué momento tú ya tienes tu certificado de idoneidad y en qué momento tú eres una familia que cumpla y que tenga todas las características que en particular requiere la niña, niño o adolescente que se ha vuelto susceptible de adopción. De tal suerte que aquí, pues quien menos debería esperar tendrían que ser las niñas, niños y adolescentes, no la familia. Si tu deseo es darle familia a una niña, niño, adolescente que así lo requiere, pues creo que aquí lo importante es invertir ese tiempo en prepararte, en tener mejores herramientas, en tener mejores capacidades y creo que el tiempo se volverá relativo. Una vez que las personas acuden con nosotras, solicitan esta información, nosotras tenemos máximo 6 meses para determinar si se es idóneo o no. 6 meses porque también es el tiempo en que las personas nos traen la documentación encaminada a acreditar los requisitos de la ley. Pero hay familias que agotan pues todo este tiempo o hay familias que lo hacen desde la primera semana. Podemos empezar a hacer las valoraciones psicológicas y socioeconómicas y no tendríamos que agotar esos 6 meses. Pero el primer paso, como todo en la vida, pues es saber, yo deseo hacer algo, pero si eso que deseo hacer estoy capacitado para hacerlo, pues es lo primero que hay que determinar. En máximo 6 meses podemos determinar si se es idóneo o no. El resto del tiempo, por todo lo que he comentado, pues es muy difícil determinar cuánto va a tardar porque significa muchas cosas. Si yo estoy decidida a adoptar un bebé recién nacido sano, pues entonces tendré que esperar hasta que haya un niño recién nacido, sano, susceptible de adopción
y que, pues, como la gran mayoría de las familias solicitantes de adopción están en este mismo entendido, pues obviamente habrá muchísimas familias que estén en esa espera, por eso es muy difícil determinarlo. ¿Qué abonaría yo en ese sentido? Si quiero adoptar, tengo que ser pleno de la responsabilidad y de lo que esto implica. Y el tiempo que esto dure, pues prepararme para tener mejores herramientas, porque creo que además esa es la gran diferencia y lo que amerita de verdad un gran respeto a las familias adoptivas, que es el auténtico deseo de ejercer paternidad o paternidad y que tienen la posibilidad de prepararse psicológicamente, socioeconómicamente, en muchos de los aspectos que todas las familias biológicas deberíamos de, previamente a tomar una decisión como esta, realizar. Y este es un tiempo que amerita esa preparación, ese fortalecimiento, insisto, para una de las tareas mucho más difíciles que tiene el ser humano, que es educar y criar y hacer una persona de bien de una niña, niño o adolescente, sobre todo que ya ha vivido una situación de rechazo, de abandono, de maltrato, que está en una situación que ese niño o niña pues no provocó ni deseó, sino que las circunstancias le llegaron a ello y que hoy es nuestra responsabilidad como Estado y como sociedad ser conscientes de ello y encontrar los mecanismos para garantizar este derecho y que estas niñas no tengan que crecer en instituciones, sino que puedan crecer en familias que hayan demostrado tener todo lo necesario para dotárselo. Entonces, perdón, pero tengo que explicar de esta manera que no hay manera de determinar el tiempo. Únicamente está en nuestra posibilidad controlar el tiempo que como equipo hagamos las personas solicitantes de adopción y el equipo de la Procuraduría de Protección para llegar a la idoneidad que establece la ley. Y de ahí, pues ya los demás pasos, pues dependen de muchas circunstancias. Claro. Ya hablábamos de algunos mitos. Ujú. ¿Qué otros mitos considera que pues están quizá muy arraigados a este tema y cómo aclararlos? Creo que uno de los principales, además del tiempo, es que yo ya no tuve hijos porque pues tuve una imposibilidad médica, por ejemplo, o porque pues no decidí casarme en cierto tiempo pero ahora quiero tener hijos. Y entonces se mira la adopción como una manera de hacerme de hijos. Propiamente y en estricto sentido, el derecho a tener hijos no existe. De tal suerte que no podemos ver a la adopción como una necesidad adulta. El principal mito es ese. La adopción no es para las personas adultas. La adopción es para las niñas, niños y adolescentes. Y es porque ellas y ellos no hicieron absolutamente nada que ameritara vivir en una institución y no crecer en un entorno familiar adecuado. De tal suerte que la adopción es el mecanismo para que estas niñas y niños puedan tener una familia segura, idónea y de manera permanente en donde puedan crecer y vivir y no tengan que hacerlo en instituciones. De tal suerte que si hoy día hay niñas y niños viviendo en instituciones, no es porque no queramos darlos en adopción, es porque la realidad es que las familias siguen viendo a la adopción como algo que está hecho para los adultos y por lo tanto quieren hijos o hijas a medida, ¿no? Y no es así. Las niñas y niños están ahí con el derecho a tener una familia, pero al día de hoy sin muchas posibilidades porque no hay familias interesadas en adoptar grupos de hermanos adolescentes, incluso niños mayores de 6 años. Es muy difícil encontrar familias, aunque jurídicamente ya sean susceptibles de adopción. De ahí ese de pronto doble discurso de es muy difícil, es muy tardado, pero mi expectativa es únicamente adoptar un bebé recién nacido y sano. Porque incluso tenemos bebés con alguna condición de salud, a veces reservada, o con alguna condición de discapacidad y suelen ser pues descartados de las posibilidades y de los deseos de esta familia. El principal mito que tenemos que romper es que la adopción esté hecha para darle hijos a quienes no lo tienen o para hacer más grande la familia de alguien o para darle un hermanito a mi hijo o para que las personas piensen que soy una buena persona. No, la adopción es para que las niñas, niños y adolescentes encuentren una familia que les asegure de manera lo más completa posible un desarrollo armónico, integral, amoroso y feliz, ¿no? Como debiera ser desde el primer momento. Por supuesto. Procuradora, ¿qué le podría decir a las personas que desean adoptar?
Y les diría que hagamos conciencia de que no hay niños de primera ni niños de segunda. Las niñas, niños y adolescentes son personas titulares de derechos. Y uno de los derechos fundamentales que toda persona debiéramos de tener asegurado es tener un entorno familiar, no importa cómo esté constituido, si solo por papá, si solo por mamá, por ambos, no importa, pero que ese entorno sea seguro, sea amoroso, garantice nuestras necesidades más allá de las económicas y que si tú estás en esta posibilidad y si tú así lo estás mirando, tienes las puertas abiertas en el sistema de Fidalgo, en la Procuraduría de Protección, para que podamos acompañar este proceso, que como he dicho, es completamente gratuito y es totalmente apegado a la legalidad, porque nuestro objetivo es que esto sea benéfico para la niña, niño o adolescentes o niños de los que se trate. Porque hace poco una adolescente víctima del delito de trata de personas de 17 años, después de haber concluido todo un proceso legal pues muy duro, muy difícil, cuando le preguntábamos, ¿y tú qué quieres? ¿Tú qué nos pedirías como institución? Nos decía, una familia. No importa la edad, no importan las circunstancias, todas y todos queremos y anhelamos una familia amorosa. ¿Sabes cuántas solicitudes de adopción tengo de familias que quieran adoptar a un adolescente de 17 años? Ninguna. Entonces, hagamos conciencia. Creo que ese es el principal mensaje que nos tiene que quedar claro, que rompamos estas ideas de que atiende a otro tipo de intereses. La adopción no atiende a ningún otro tipo de intereses. ¿Por qué? Porque es gratuita y porque está completamente apegada a la legalidad. Y justamente este es el espacio para hablarlo y para decirlo, porque justamente el Tribunal Superior de Justicia es garante justamente de que se administre justicia partiendo de la legalidad y todos los procedimientos jurídicos de adopción que se realizan a través del sistema DIF Hidalgo tienen esa garantía de ser realizados de esta forma y que hay una línea muy delgada entre cometer un delito o un acto de buena fe. Entonces, acérquense a las instituciones, obtengan esta información de manera objetiva y estoy segura que su experiencia será, además de que única e irrepetible, pues sobre todo segura, sobre todo cuidada, acompañada y por supuesto legal. Legal. Finalmente, ¿hay algo más que usted desea agregar? Considero importante. No, pues simplemente agradecer el espacio, agradecer que se hable de adopción. Necesitamos hablar de adopción en todos los espacios, todos los días, romper estos mitos y poner en el centro de todas las decisiones a las niñas, niños y adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes no pueden esperar hasta que las familias un día recapaciten, se acuerdan que tenían una niña o un niño en un centro de asistencia social y no, las niñas y niños nos necesitan todos los días. Cada día cuenta, cada día es importante. Y bueno, pues desde el sistema DIF Hidalgo que encabeza la licenciada Eda Vite Ramos, estamos convencidos de ello y pues son las indicaciones y son pues el ejemplo que ella y que el titular del sistema ha traído como un eje rector para poder poner siempre en el centro de todas las decisiones a las niñas, niños y adolescentes y pues simplemente agradecer la oportunidad de compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias. Pues, procuradora, le agradezco muchísimo su tiempo, venir a aclararnos estas dudas, a desmitificar un poco justamente toda esta información que, como bien decía, surge en torno a este tema y que muchas veces puede ser contraproducente para, pues sí, para acercarse a las instituciones en busca de las adopciones, de este tipo de servicios que son gratuitos y que, como bien dice, pues no tienen otro fin más que garantizar ese derecho de nuestras infancias que pues tan necesario es. Así es. Y bueno, pues recordarles nuestra ubicación en Plaza Juárez, número 118, Colonia Centro, en los portales que están a un costado del Palacio de Gobierno, de lunes a viernes, de 8:30 a 4:30. Cualquier duda, cualquier inquietud en relación a adopción, ahí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por su tiempo y acompañarnos aquí en Respuesta Ciudadana. Con mucho gusto, al contrario, gracias a usted. Esperemos sea la primera, pero no la última vez. Yo encantada de compartir estos temas que nos llevan a la reflexión y que es importante continuar desmitificándolos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y pues usted que nos ve, si está pensando en adoptar,
acérquese, infórmese, pregunte. El proceso existe para asegurar que nuestras niñas, niños y adolescentes lleguen a un hogar donde se les cuide, se les escuche y sobre todo se les ame mucho. Así que tengan la certeza de que no están solas ni solos. Las instituciones estamos para acompañarles con responsabilidad, transparencia y compromiso. Porque cuando hablamos de adopción, hablamos de construir futuros y no hay nada más importante que garantizar el bienestar de nuestras infancias. Así que, finalmente, como siempre, le recuerdo que puede hacernos llegar sus dudas a nuestras redes sociales que seguramente están apareciendo en su pantalla. En este espacio estaremos muy felices de darles una respuesta. Y no olvide que la justicia es algo que construimos entre todas y todos diariamente con pequeñas acciones. Hasta la próxima.